Muy buenas noches a todos. Hoy con un webinario más en FP Markets vamos a conversar sobre la inversión en tiempos de volatilidad e incertidumbre. Podemos decir que en los últimos meses o quizás en el último año hemos experimentado ciertas condiciones que podrían llegar a considerarse incertidumbre, también volatilidad. En unos países más que en otros. Si usted está en, por ejemplo, no sé, quizás en Latinoamérica, pues entendemos que nuestros países sufren de manera significativa, pues algunos gobiernos o el tema económico, la incertidumbre, la volatilidad, la devaluación. Bueno, todo eso hace parte de nuestro día a día o nuestra vivencia por lo menos en esta parte del mundo. Así que vamos a hablar hoy cuáles son esos requisitos que debería tener por lo menos usted como operador o como inversor para acercarse a los mercados en tiempos de volatilidad e incertidumbre. Recuerden que hemos venido realizando una serie de webinarios desde lo más básico y la idea es llegar a poder construir una estrategia de inversión. Así que vamos a comenzar entonces nuestro webinario el día de hoy con este tema que espero que les guste. Así que lo primero de lo que tendríamos que hablar es qué debe tener un operador o un inversor para invertir o para acercarse a los mercados, valga la redundancia, para acercarse a los mercados en épocas en donde pues se considera o por lo menos podríamos decir que hay muchísima incertidumbre. Nada más mañana vamos a tener un dato importante que es el dato de tasas de interés, el dato de tasas por parte de la Fed. No se espera que se suban tasas, pero digamos que queda dentro del análisis de los inversores el hecho de si se suben tasas o si se sigue aumentando la inflación, pues la Fed va a tener que seguir aumentando tasas y pues si eso sucede, pues es posible que lleguemos a una recesión. Si llegamos a una recesión, pues bueno, son muchas condiciones en las que vivimos día a día, pero hay activos que en los que se pueden invertir, en los que nos podemos proteger en momentos de incertidumbre. Así que lo primero de lo que debemos hablar es deberíamos tener un plan. No podemos invertir sin plan. No podemos entrar a los mercados sin plan. Creo que es lo más importante, tener un plan. ¿Tienen un plan de inversión? Podemos hablar de planes de inversión, de cuáles o qué características tiene ese plan de inversión. Así que ojo con esto, porque el que planea el que falla en planear, está planeando definitivamente para fallar. Así que ojo con el plan es muy importante y normalmente nosotros como operadores pues nos saltamos el plan, vamos a otros caminos, nos interesa más básicamente entrar al mercado rápidamente, queremos es tener nuestro dinero invertido sin importar en qué y sin importar de qué manera. Y digamos que eso puede ser una gran falla a la hora de acercarnos a los mercados. Ojo con esto, porque digamos que otra condición que deberíamos tener por lo menos en estos momentos de volatilidad e incertidumbre es tener una adecuada gestión del riesgo y eso obviamente pues nos lo da la diversificación. Debemos aprender a diversificarnos. Si no sabemos diversificarnos, pues nuestra gestión del riesgo o vamos a estar muy expuestos al mercado o básicamente pues no vamos a poder tener los rendimientos adecuados. Así que hay que aprender a diversificarse. Cuando hablamos de diversificación, pues básicamente lo que podemos decir es que hay muchas maneras de diversificarse. De hecho, vamos a hacer un webinario en octubre sobre la diversificación para que no se lo pierdan. Y básicamente podríamos decir que usted se puede diversificar, uno, por activos. Dos, podríamos diversificarnos por sectores. Este año, el sector más fuerte hasta el momento es el sector energía,
pero por lo menos el año pasado pues fue un sector que fue bastante golpeado, donde la tecnología pues básicamente barrió ese año, o sea, lideró las subidas y pues este año el sector energía pues parece que se comporta muy bien. Recuerden que tenemos precios de petróleo que están rondando cerca de los $92 y que de mantenerse por arriba de esa zona pues creo que podríamos llegar a los $100, lo que nos puede dar oportunidades para algunas empresas que siguen estando infravaloradas a pesar de todo en el sector energía y además pues obviamente podríamos también invertir en el petróleo. Recuerden que puede operar el petróleo, el WTI o el Brent en nuestra plataforma de MetaTrader 4, 5 o CTrader en FP Markets. Así que ya sabe entonces, definitivamente la diversificación entonces es se puede hacer por activos o por sectores. Entonces entendemos que puedo invertir en algunos activos que quizás tengan un poco más de volatilidad. Por ejemplo, el sector tecnológico es un sector que es muy susceptible a la volatilidad. La volatilidad del sector tecnológico está presente casi que diariamente. Así que si usted quiere apartarse un poco de la volatilidad, de las caídas del mercado, pues entonces lo mejor que puede hacer es ir y invertir quizás en quizás otro sector, pues tenga como objetivo quizás consumo cíclico o, bueno, no sé, quizás piense en algunas otras compañías, por ejemplo, un Walmart creo que se comporta muy bien en épocas de crisis. Recordemos que Walmart tuvo unos rendimientos muy significativos, por lo menos con movimientos importantes en época de COVID, cuando estalló la crisis de COVID, pues se vio bastante beneficiado. Resulta una compañía muy interesante para invertir en épocas de crisis e incertidumbre. Algo muy interesante y es que piense cuando usted vaya a invertir en una empresa o en un activo, piense que ese activo, pues hablamos de fosos defensivos a la hora de invertir en empresas, pero quizás lo pueda llevar a otros activos, quizás lo pueda pensar, pueda pensarlo en el oro, aunque el oro pues, va muy ligado al tema de los bonos o, bueno, básicamente podría pensar o quizás en alguna criptomoneda, por ejemplo, un Bitcoin, ¿sí? Pero lo más importante que usted puede hacer es no invierta todo su capital en un solo activo, piense en la diversificación. Entonces ya sabe que la diversificación la hace por activos o por sectores. Entonces hay diferentes sectores, quizás unos más volátiles que otros. Por ejemplo, el tecnológico es muy volátil. Me gusta mucho, por ejemplo, el sector de semiconductores. Semiconductores creo que es un gran sector. Hagan el seguimiento a semiconductores en todo momento porque creo que van a poder tener oportunidades muy, muy interesantes de inversión en semiconductores. Quizás podamos ver algunas empresas en sobrevaloraciones, ya con movimientos muy significativos, caso por ejemplo Nvidia. Pero si usted se va, por ejemplo, esta semana salió un artículo sobre Intel y a pesar de todo, Intel pues viene rezagado un poco con el tema de la inteligencia artificial, pero decían que va a ser un competidor bastante fuerte con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, pongan el ojo allí. Semiconductores es bien, bien interesante ese sector. ¿Dónde más podríamos empezar a invertir? Entonces hablamos de sectores, hablamos de activos y además hablamos entonces de países. Entonces hay maneras, ya van tres formas de diversificarse. Entonces no solamente invertimos en Estados Unidos porque es la principal economía, sino que también podríamos ir a otros países del mundo, quizás países emergentes. Me gusta mucho Brasil. Brasil ha tenido rendimientos significativos en lo corrido del año. México, ojo con esto, porque en México hoy salía un artículo en donde mmm, México pues supera a China en las exportaciones hacia los Estados Unidos. México es el principal exportador de, bueno, comercio hacia los Estados Unidos. Así que eso es un gran dato. Entonces, definitivamente hay países que además son emergentes y que tienen potencial de crecimiento en los próximos años. Si siguen haciendo las cosas bien, si digamos que no hay gobiernos o pensamientos muy radicales por parte de las personas que lo administran, seguramente pues van a tener unas oportunidades muy, muy significativas. Ahora, si vamos a
otra parte del mundo, pues ojo que viene un cambio significativo también para Argentina. Podríamos pensar también en Argentina el próximo año, o por lo menos este año que vienen presidenciales. Algunos analistas pues ya están cambiando un poco el tono. El Fondo Monetario también internacional vio con buenos ojos uno de los candidatos. No vamos a hablar ahora de política, pero lo empieza a ver con unos ojos diferentes. Al principio pues era un poco reacio sobre la posible presidencia de determinado candidato con ideas un poco más liberales, quizás más pro empresa, más libre mercado. Digamos que eso le gusta mucho al dinero. No, no hay que entrar en tema polémico, pero eso le gusta al inversor. Y el dinero, pues recuerden que no le gusta la incertidumbre, no le gusta sí, básicamente no le gusta la incertidumbre. Podemos tener periodos de incertidumbre, de volatilidad, pero el dinero va donde normalmente se sienta seguro. Las inversiones, los inversores, los grandes inversores van donde se sientan seguros, en su gran mayoría, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que podríamos decir hasta ahora. Vamos a ver si hacemos una pequeña pausa. Un segundo. No sé si tienen preguntas, dudas, si tienen, quieran que hagamos algún activo, algo para analizar, pues por favor adelante. Entonces, hablamos de la diversificación como una manera de enfrentar los tiempos de volatilidad y los tiempos de crisis. Así que usted tiene, por ejemplo, debería tener entonces un plan, debería tener una excelente gestión del riesgo y entendemos que la gestión del riesgo tiene que ir ligada a la diversificación y hay que aprender a diversificarnos. Una otra cuarta manera de diversificarnos es, digamos que podríamos decirlo, bueno, tenemos los sectores, tenemos los activos, tenemos los países y el tiempo. Ojo con esto, porque básicamente cuando invertimos queremos hacerlo de inmediato, queremos invertir todo nuestro capital en el mismo momento. Y eso, digamos que podría ser un error, básicamente. Fíjense que analizando el portafolio de grandes inversores, como por ejemplo Warren Buffett, que ojo que viene un webinario sobre Warren Buffett en la próxima, bueno, en 2 días. Él, una de las maneras que invierte es, pues no tiene todo su dinero invertido. De hecho, el año pasado o a principios de el mensaje que daba era muy claro y era básicamente la mejor inversión es cash. Cash, 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 cash. Mantener cash. No hizo absolutamente nada con inversiones muy, muy cortas, muy bien protegido, pero básicamente no hizo nada. Entonces, gran parte del capital lo guardó para cuando llegara el momento. Esa es otra manera de invertir. Vamos con una quinta. La otra manera puede ser el tema de proteger nuestra moneda proteger, perdón, nuestros ahorros, nuestra inversión en una moneda que sea diferente a la moneda de nuestro país. Recordemos que en Latinoamérica estamos viviendo periodos de volatilidad extrema con nuestras divisas. A veces están pues con se revalúan, como el caso del peso colombiano, o se devalúan como quizás otra moneda. En esta semana lo veíamos, por ejemplo, el peso mexicano o veíamos quizás el peso chileno. Entonces, definitivamente deberíamos ir buscar unas monedas que nos puedan brindar un poco más de garantía. Me gusta, por ejemplo, el dólar franco en este caso. Así que esas son, digamos que la manera en la que nos podríamos diversificar. Si hablamos de una sexta, perdón, podríamos hablar de una sexta forma de diversificarnos y quizás sea invertir en multinacionales, por ejemplo, una especie de Procter Gamble que vende productos en todo el mundo y pues básicamente si un país está mal económicamente y pues sus ventas caen, pues sus ventas están distribuidas en todo el mundo, entonces no se va a ver tan afectado. O quizás pensar en un MSCI World o quizás otros activos en donde haya un poco más de diversificación, no solamente en un solo país, sino que tiene activos en todo el mundo. Creo que el MSCI podría ser interesante. Esta es la manera, quizás podamos profundizar un poco más, pero
esta es una de las formas en las que podemos protegernos en tiempos de volatilidad e incertidumbre. Ahora, rápidamente, pues quiero mostrarles algo interesante porque creo que podríamos ver algo sobre lo que ahora usted como inversor necesita en tiempos de volatilidad e incertidumbre. Determinamos que la disciplina no se negocia, es algo muy, muy importante y para usted debe tener, recuerden, debe tener un plan, debe tener una buena gestión del riesgo, debe diversificarse bien, pero para eso, para que siga todo eso al pie de la regla, pues debe tener disciplina. Y para que tenga disciplina, pues recuerden, primero debe tener buenos hábitos. Paciencia, la mejor inversión es la paciencia, lo dice Warren Buffett y lo dicen muchísimos inversores. Cuando el principal órgano para invertir no es el cerebro, es el estómago. Eso los dicen algunos de los grandes inversores. Control emocional, bueno, ahí creo que lo dijimos. Aprendizaje constante, hay que estar conociendo, aprendiendo constantemente, no quedarnos con el poco conocimiento que tenemos, sino que básicamente profundizar mucho más, tener una buena gestión del riesgo, lo acabamos de decir, planificar una estrategia, si usted es un trader intradía, por ejemplo, pues entonces piense en que usted debe tener una estrategia que le brinde esa ventaja estadística, conocer un poco de análisis fundamental, quizás análisis técnico, entender muy bien cómo funciona esto de los mercados y ser una persona que se adapta constantemente a los cambios. Los operadores, los mejores operadores son aquellos que se adaptan. Recuerden que los mercados son cíclicos, que los movimientos y las condiciones del mercado pueden cambiar, evolucionar. Así que usted debería evolucionar, la economía evoluciona, los mercados, las condiciones puede que se repitan, pero son cambiantes, ¿sí? Hoy tenemos tasas altas o, con unas condiciones económicas quizás de inflación, pero si nos vamos a la última década, pues las condiciones eran completamente diferentes, eran tasas quizás muy bajas, muy, muy bajas, y con inflación, pues básicamente también muy, muy controlada. Entonces, para cada una situación, usted debe tener una forma de invertir, una estrategia. Para eso, pues en algunos casos podría servir el Growth Investing, para otros debería servir el Value Investing. Entonces, ahora si usted es un trader intradía, pues quizás para algunos movimientos le va a servir más una estrategia en rango o quizás una estrategia en tendencia. Eso es muy importante entenderlo. Creo que vamos terminando. Eso es nuestro webinario del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido muchísimo. Nos vemos el jueves con nuestro webinario sobre el inversor, el mejor inversor de todos los tiempos, el señor Warren Buffett. Hasta pronto. Que tengan una feliz resto de semana de trading. Mañana recuerden dato de tasas. Estaremos atentos. Ojo, síganos en nuestros canales @FP Márquez Latam, no se pierdan de nuestras actualizaciones económicas. Hasta pronto.